Amantísimo Padre Celestial, Señor Jesús, una vez más te damos las gracias, te damos la gloria y la honra, Señor, por el privilegio que nos das, que nos permites de estar aquí en tu casa, alabando y glorificando tu nombre, Señor. Lo hemos hecho con nuestras alabanzas, con nuestros cánticos, con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Padre. Y ahora, Señor, nos disponemos a oír tu consejo, a ser ministrados por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, que prepares nuestras mentes, nuestros corazones para recibir tu palabra en este día con humildad, con amor, creerlo que viene de ti, Señor, no de mí, no de mis palabras, no de mi boca, pero que el consejo que vamos a escuchar ahora viene de ti directamente. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándome, especialmente a mí que voy a exponer tu palabra, que me des denuedo, que me des sabiduría, entendimiento, para que este mensaje sea expuesto con claridad y que la gente, esta preciosa congregación, lo pueda recibir, Señor, con claridad, y que podamos salir edificados de este lugar, que podamos salir transformados por el poder de tu palabra, Señor. Todo te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El texto que vamos a estar leyendo en este día, vamos a empezar en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, empezando en el verso 15, pero antes de ir a este pasaje, yo quiero dar una pequeña introducción. No están allí este texto bíblico, no están en la pantalla, pero quiero traer un texto donde habla de la apostasía, donde la Biblia habla lo que es la apostasía. Y ese versículo que vamos a estar leyendo en este día se encuentra en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Si usted tiene su Biblia allí, no está en la pantalla, pero es el capítulo 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 3. Y dice la Biblia allí, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Cuántos saben que el día del Señor está cerca? Amén. Sigue diciendo en el verso 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes, está hablando del anticristo, dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahí está la palabra apostasía. Dice que el anticristo no va a ser manifestado hasta que venga la apostasía, hasta que se muestre la apostasía, dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí habla del anticristo, del hombre de pecado. Se cree que ya está aquí en la tierra, pero no se ha manifestado abiertamente. Pero dice la Biblia aquí que no vendrá, no será manifestado hasta que se muestre la apostasía. Así de que ese es el tema que vamos a estar hablando en esta tarde, la apostasía. La palabra apostasía proviene del término griego que es apostasía. Se escribe un poco diferente en griego, pero es apostasía, que significa salida, defección, revuelta o rebelión. ¿Cuántos de aquí saben lo que es rebelarse en contra de algo? A veces los hijos son rebeldes, ¿sí o no? Sabemos que uno les dice una cosa y ellos se rebelan contra lo que los padres le dicen a los hijos, o contra nuestros líderes, contra nuestros gobiernos, contra la policía. A veces nos rebelamos y queremos cambiar esas leyes que han sido formadas. Eso es rebelión. Viene de ahí la palabra apostasía. La apostasía es apartarse de la fe en Jesucristo, de lo que es la sana doctrina, y seguir otra línea de doctrina, una doctrina falsa, una doctrina equivocada. Eso viene siendo apostasía. Nota que los verdaderos creyentes, los que son lavados con la sangre de Cristo, que han sido sellados con el poder del Espíritu Santo, no pueden ser movidos de esa fe, de esa creencia. Los que han sido realmente apartados y tienen una convicción personal, una convicción real, una convicción genuina
de lo que es el evangelio no pueden ser movidos. No pueden estar ahora en una iglesia con una doctrina y mañana en otra con otra creencia. Si usted ha sido lavado con la sangre de Cristo y sellado por el poder del Espíritu Santo, Él es el que le va a revelar dónde debe de estar, en qué debe de creer. Y toda esa creencia, esa fe no es una fe impuesta por un hombre, un líder, un pastor, un ministro, sino por lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Así de que nuestra fe está basada en la palabra de Dios. Personas que se mueven o cambian de religión constantemente es porque no están firmes, no han creído en Cristo, no han sido sellados por el poder de su palabra. Por eso es que hoy los ve aquí, mañana allá. Lo hablábamos en el estudio bíblico el viernes, que son llevados de un lugar a otro como vientos de doctrina, como vientos por diferentes doctrinas. Pasan por los testigos de Jehová, los mormones, los fulanos y XX religión, pero no tienen una base, un fundamento bien firme en lo que han creído. Entonces estas personas no eran realmente convencidos por la palabra de Dios o por el Espíritu Santo en lo que creyeron. En Primera de Juan capítulo 2 verso 19, no está ahí tampoco en la pantalla, pero dice que estas personas que son movidas por diferentes vientos de doctrina, dice, salieron de nosotros, en Primera de Juan 2:9, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros, no todos son creyentes. Pueden ser participantes o ser partidarios del evangelio, pero realmente no han creído firmemente. Y esas personas pueden cambiar su forma de pensar o su fe constantemente. La Biblia dice que no eran de nosotros, estuvieron entre nosotros, pero no eran de nosotros. Un verdadero cristiano entiende que la Biblia habla de la apostasía, de que en los últimos tiempos se va a manifestar este viento de duda, de preguntas que si no tiene el conocimiento fundado en la palabra de Dios, fácilmente se van a confundir o van a ser confundidos, van a dejarse confundir fácilmente. Muchos de los que estudiamos la palabra de Dios nos dice que la Biblia lo dice, que en los postreros tiempos se manifestará este tipo de apostasía. Y esto no va a ser algo solamente en una iglesia o en una ciudad o en un país o en una denominación. Esto va a ser a nivel mundial. Esto se está viendo en muchos países, que la gente cambia, que la gente deja sus fundamentos de creencia, su fe, y son movidos de un lugar para otro. Pablo dijo que el anticristo no será revelado hasta que primero venga la apostasía, hasta que primero veamos estos cambios en las iglesias, en los creyentes. Jesús profetizó que muchos se apartarán de la fe y se volverán a sus propias fábulas. Mucha gente cuenta sus emociones, sus experiencias personales, y de allí no los mueve usted. Ellos siguen creyendo eso, pero no basan su fe en la palabra de Dios. Sabemos que el cristiano ha tenido tendencias a pasar por diferentes etapas o tiempos de apostasía, pero dice que en los últimos tiempos va a ser algo muy fuerte, y es lo que estamos viendo. Yo le voy a dar una lista de características, algunas características solamente, yo creo que hay muchas más, pero ¿cómo podemos darnos cuenta si estamos viviendo tiempos de apostasía? O muchos creen que todavía no es el momento, pero basado en lo que yo les voy a leer, no está en las notas, también esta es una introducción aparte que yo busqué, pero estas características que podemos leer nos van a decir si nosotros realmente estamos viviendo los tiempos de la apostasía. Primeramente, en Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Muchas personas vienen y te hablan muy bonito para convencerte, para desviarte, para sacarte de tu fe, y te quieren convencer de cambiar de religión o de doctrina, pero por eso es importante estar nuestros
nuestra creencia, nuestra fe bien basada en la palabra de Dios. Dice que vendrán con filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Muchas veces te imponen la tradición que se ha llevado por años en algún país o en alguna cultura. Pero nuestra fe tiene que estar basada en la palabra de Dios, no en filosofías huecas o sutiles o por muy bonitas que se escuchen, sino en la palabra de Dios. Dice, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Muchos se basan en lo que, pues si todos lo hacen, pues quiere decir que eso es lo correcto. Y no es lo que la palabra de Dios enseña. Hay un dicho por ahí que a dónde va Vicente, pues para donde va toda la gente. Y si toda la gente va para allá, pues yo también voy para allá. Pero no estudiamos la palabra de Dios y no decimos, ¿será correcto que porque va toda la gente o la mayoría de las personas están en esta iglesia, será que eso es lo correcto? Bueno, pues si eso pasa, pues es que todos están en lo correcto porque es la mayoría, entonces ahí estaré también yo. No debe de ser así, tenemos que estudiar la palabra de Dios. La gente no solo será sacudida o engañada por espíritus malignos, sino que será enseñada por doctrinas de demonios, doctrinas falsas, inventadas por Satanás para sacarte de la fe cristiana, de tus raíces, donde Dios quiere que tú permanezcas. ¿Cuántos me están entendiendo hasta ahí? Amén. Algunas de las características que podemos ver si estamos viviendo tiempos de apostasía son estas. No las voy a leer todas, pero son muchas. Vendrán tiempos cuando las iglesias no van a soportar o tolerar la sana doctrina. ¿Cuántos lo creen que está pasando en este tiempo? La sana doctrina se predica en la palabra de Dios, basada en la palabra de Dios, pero la gente no lo quiere oír. La gente se ofende. La gente se ofende cuando la palabra de Dios es fuerte y muchas veces solo queremos escuchar lo que nos gusta oír. Otra característica es que la gente va a asistir a la iglesia solo para oír los que ellos le conviene oír, no lo que ellos necesitan oír. Muchas veces nos gusta oír que Dios nos va a sanar, que Dios nos va a prosperar, pero no todo el tiempo eso es lo que nosotros necesitamos. Muchas veces nosotros necesitamos ser corregidos, transformados por el poder de la palabra, aunque sea fuerte su palabra, ¿sí o no? Tenemos que crecer, madurar espiritualmente cuando leemos temas fuertes en la palabra de Dios, decir, Señor, por algo me lo estás diciendo. Y yo estoy aquí con un corazón abierto para oír y escucharte y dejarme transformar nuestra mente, que muchas veces nuestra mente no es lo correcto. Lo que la mente nos enseña no es realmente lo que Dios quiere para nosotros. Otra característica, la gente se va a desviar de la verdad y se va a volver a los mitos y las fábulas, a las historias, a lo que mis abuelitos, mis papás me contaron, y a través de esas enseñanzas pues uno se inclina por allí. No es lo correcto. Muchas de las iglesias eso es lo que están predicando, fábulas o historias o experiencias bonitas que los pastores o los líderes o los abuelitos o papás les enseñaron. Otra característica es que los creyentes se van a enfriar. Es lo que hablaba al principio. ¿Cuántos están notando que en las iglesias hay mucha frialdad? No queremos venir a orar, no queremos venir a un estudio bíblico, no queremos venir a una reunión de damas, a una reunión de caballeros. ¿Por qué? Por el enfriamiento espiritual. Le damos más importancia a lo que a mí me gusta, a lo que yo quiero hacer, a lo que me agrada, a lo que me hace sentir bien, pero a las cosas espirituales las vamos dejando poco a poco a un lado. ¿Sí o no? ¿Estamos viviendo tiempos de apostasía o no? Otra característica, que habrá mucha sensibilidad a la santidad de Dios. Tomamos muy a la ligera la santidad de Dios. Creemos que todo es permitido, que todo se vale hacer, y eso se va perdiendo la santidad de Dios. Darle importancia a la santidad de Dios, pero no solamente a la santidad de Dios, pero también vivir una vida santa delante de Dios de parte de nosotros. Usted saque conclusiones. ¿Estaremos viviendo en tiempos de la apostasía o no? La naturalidad con que se practica el pecado. ¿Cuántos de ustedes miran que ya todo es permitido, que todo es correcto, que no hay el Espíritu Santo que redarguya a la persona de decir, Señor, perdóname, sé que hice mal? Lo vemos como muy común, como muy natural.
vamos a lugares donde no debemos, oímos cosas que no debemos, vemos cosas que no debemos y no hay cosa que nos redarguya, que nos diga que estamos haciendo las cosas mal. Otra característica es la introducción en las iglesias de estilos de adoración extravagantes, que porque el grupo de alabanza le gusta un ritmo de música moderna, pues se introduce ese ritmo, y porque si no, no es correcto, o que si hay lugares donde se van cristianos a nightclubs, y eso es correcto porque son cristianos y están asistiendo a lugares así, o se introducen prácticas en las iglesias donde son supuestamente para adorar a Dios, y es totalmente contrario a lo que la palabra de Dios enseña. Hay desprecio, otra característica, por la enseñanza. De ahí la eliminación, como les decía al principio, de la escuela dominical, de los estudios bíblicos, de un servicio entre semana. Todo eso se va eliminando. Una total indiferencia acerca de la palabra de Dios. A veces estamos aquí en el servicio y estamos abriendo el teléfono, mirando Facebook o los contactos o los chistes que otras personas ponen, y le quitamos importancia a la palabra de Dios. Entonces mi pregunta es, ¿estamos viviendo en tiempos de apostasía o no? Amén. El materialismo en las iglesias. ¿Cuántos de ustedes escuchan el materialismo? Se ve a flor allí al flote, que es muy materialismo, mucho materialismo en la iglesia, especialmente acerca de los líderes. Las competencias, otra característica, competencias para ver quién tiene la iglesia más grande, con más miembros. Se ve mucho que hay competencia. A veces hay 3 iglesias cristianas en una ciudad, en la misma cuadra o el mismo bloque, y usted ve que otro pastor llega y planta otra iglesia cristiana allí. Hay mucha competencia. ¿Por qué? Porque queremos competir con el mismo pueblo cristiano. ¿Estamos viviendo en tiempos de apostasía o no? Amén. Las competencias para ver quién tiene la iglesia más grande, eso se ve mucho. Otra característica es el número alarmante de ministros que caen en pecado, o que se van con el dinero, o que se divorcian, o que cometen diferentes atrocidades, y se ve muy común ahora en estos días. Tenemos que tener cuidado, tenemos que darle importancia a las enseñanzas de la palabra de Dios. El concepto tan bajo es otra característica que el mundo secular tiene de las iglesias o de los creyentes. Ya no es como antes, que cuando usted le decía a alguien, soy cristiano, le tenían un cierto respeto. Pensaban que vivía más en santidad. Ahora el decir soy cristiano ya lo ven como nada. Se le ha perdido el valor a las iglesias cristianas, a los líderes y al mismo creyente. Se está perdiendo todo eso, ¿sí o no? ¿Estamos viviendo en tiempos de apostasía o no? Y si estamos viviendo en tiempos de apostasía, ¿qué quiere decir? Que estamos viviendo tiempos finales, que el anticristo muy pronto se va a manifestar abiertamente. Otra característica es el protagonismo, el señorío que muchos líderes, pastores o líderes de ministerio tienen, como que quieren ser los importantes, como que el ministerio no importa, pero el primer lugar se lo tiene que llevar el líder, el pastor, el ministro, y lo ven como si fuera un Dios. Quiere que lo vean como un Dios. No es humilde, no hay humildad, no hay transparencia, sino que toman un lugar que Dios no les ha dado. Eso se ve mucho. El favoritismo por miembros de las familias en las iglesias. Amén. Favoritismo para que una iglesia ya no se vea como un ministerio, sino como una empresa, una empresa familiar, donde el pastor es el líder, después el hijo y sigue el hijo, y son generaciones donde esto es como una empresa familiar. Ya no es un ministerio. ¿Estamos viviendo tiempos difíciles, sí o no? Amén. La facilidad con que las personas se hacen cristianas. Usted ya muchas veces ve que
usted evangeliza a alguien y lo que muchas personas creen que entre más personas evangelizan y hacen la oración de fe y dice usted ya es creyente, yo déjame decirte que eso es entre él, esta persona y Dios. No podemos decir que porque una persona hizo la oración de fe fue sincera, fue de corazón o fue genuina. Y de allí vienen las membresías, que tienes que hacerte miembro, te presionan para que te bautices, para que te hagas miembro y seas parte de una organización. Todo eso se está mirando. La sustitución de la Biblia, de la palabra de Dios, por consejos de psicólogos. ¿Cuántos saben que muchas personas tienen un problema familiar y en vez de ir con un líder en la iglesia van a buscar un psicólogo? Dejan a un lado la palabra de Dios. Yo sé que hay psicólogos cristianos que te van a aconsejar, que te van a enseñar, a guiar y a ayudarte en el problema que estás pasando, pero estoy hablando de psicólogos que son psíquicos en la televisión, que ofrecen servicios de leer las cartas, de hacerte una limpia, de cosas así. Los chamanes. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Cuántas personas acuden a estas prácticas en vez de acudir a la palabra de Dios, a buscar ayuda en una iglesia? ¿Por qué? Porque la confianza está en las cosas de allá de afuera, en las cosas del mundo, en las cosas que el mundo ofrece. La arrogancia por el ministerio, por el apostolado. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que ahora ya las personas no se preparan para ser pastores? Ya se preparan para ser apóstoles. Y si no son apóstoles, el pastorado es muy bajo. Yo quiero un título más arriba, apóstol. ¿Y por qué? Porque ya los apóstoles ya es un nivel más avanzado, ya no tienen que aconsejar a las familias, visitar a los enfermos, ellos ya tienen un título un rango muy alto, como en el ejército. ¿Estamos viviendo en apostasía, sí o no? Usted saque conclusiones. No tiene que creer todo, pero usted ponga su mente a trabajar y diga, ¿estamos viviendo en tiempos de apostasía o no? Y si estamos viviendo en tiempos de apostasía, necesitamos hacer conciencia. Necesitamos tomar en serio las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo? Esa era la introducción nada más. Ahora vamos a entrar en el mensaje. Hoy estamos hablando de lo que es la apostasía. La apostasía nos da porcentajes igual como los que estábamos leyendo, pero dicen las encuestas que se hacen que solamente un 10% de la iglesia, de los creyentes, creen y confían ciegamente en las cosas de la palabra de Dios, en las cosas de Dios, en las escrituras. El resto tienen su confianza en otras cosas, pero un 10% es muy poco, que podamos confiar ciegamente en la palabra de Dios. El 87% de los americanos tienen una Biblia en su casa, pero solamente un 20% la leen completamente. A veces esa Biblia anda por ahí en el carro, abajo del asiento del carro, en el tablero, o está en el buró, en el cajón del buró y nunca se saca la Biblia. También las estadísticas nos dicen que el 28%, y esto sí es triste, el 28% de los creyentes fuertemente creen que la gente le ora al mismo Dios. No importa el Dios que sea, dicen, todos los caminos nos llevan a Roma y es el mismo Dios y al mismo Dios que adoramos. Y no importa a quién le ores, simplemente ora y ese es el mismo Dios. Dios te escucha. Eso es lamentable, es triste que podemos ver eso en las iglesias. No estamos hablando de afuera, estamos hablando en iglesias cristianas. Un porcentaje del 30% de la juventud, de las personas que tienen de 30 años para abajo. ¿Cuántos de ustedes tienen 30 años para abajo? Levante su mano. Bueno, aquellos que tienen 35 y la están levantando, pueden dejarla así, está bien, no importa. Pero ese porcentaje dice que no apoyan las verdades bíblicas. La gente antigua, como yo, los más de años, creemos en la palabra de Dios, apoyamos la palabra de Dios, pero la juventud de estos días, muchas veces hijos de cristianos de 30 años para abajo, no creen ni apoyan las enseñanzas bíblicas. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo han visto?
¿Estaremos viviendo en la apostasía? Entonces, apostasía, vamos ahí a sus notas, dice que la apostasía es renunciación de una fe religiosa, el abandono de una anterior lealtad a algo. Si usted le era fiel a una fe, a una creencia, el abandonar esa fe, eso es la apostasía. Una declaración muy importante ahí en sus notas también la tiene, dice que la Biblia es nuestra fuente de quién es Dios y cuáles son sus enseñanzas. La palabra de Dios, no otros libros, no el libro que por ahí le llegan a ofrecer a la puerta de su casa y que le insisten en que lo lea, o otros libros que le recomiendan. Yo estoy de acuerdo que hay libros que lo ayudan a uno para comparar, que van en línea con la palabra de Dios, pero muchos libros no van en línea con la palabra de Dios. Tenemos que basar nuestra fe en las Escrituras, en la palabra de Dios. Las enseñanzas deben de ser en la Biblia. En sus notas dice allí uno no puede ser un cristiano. Muchas veces nos llamamos cristianos, creyentes, pero no podemos llamarnos cristianos o seguidores de Cristo si uno mismo ignora o ataca las enseñanzas bíblicas. ¿Cuánto lo creen? Que a veces entre iglesias, entre doctrinas se viven peleando y nos llamamos creyentes. Dios es el que nos da la convicción, el Espíritu Santo, la palabra de Dios es la que nos debe de dar la convicción en quién creer, qué realmente creer. Jesús fue muy claro en las enseñanzas. ¿Cuánto lo creen? Él habló fuerte, hubo palabras fuertes que él dijo y no importaba a quién se ofendiera. Él decía una cosa y mucha gente lo dejó de seguir. Ustedes pueden leer allí en Juan capítulo 6, verso 66, donde dice que eran tan fuertes sus enseñanzas que muchos de los mismos discípulos dijeron, ¿quién puede oír o soportar estas enseñanzas? Y se iban. Y Jesús les decía, ¿ustedes también se quieren ir? Pero ahora muchas veces nos ofendemos, somos muy inmaduros, muy bebitos espirituales cuando el predicador dice una cosa y dice, eso no me gustó, mejor me voy. Y nos ofendemos. No nos gusta escuchar las cosas fuertes que la palabra de Dios dice. Este país, saben que está pasando tantas cosas y por tantas luchas, por tantas pruebas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en tiempos de apostasía. Porque el pueblo que fue fundado y fue basado en las Escrituras le han dado la espalda a Dios. ¿Cuántos creen eso? Que son consecuencias de lo que estamos viendo, lo que estamos pasando en estas épocas, en esta generación. Yo quiero enseñarte sobre la apostasía y sus peligros para nosotros como iglesia. Ahí en tus notas dice cómo la Biblia nos enseña que en los últimos días la doctrina estará bajo serio ataque. La doctrina cristiana, la enseñanza bíblica va a ser atacada grandemente, en gran manera. La apostasía se levantará cuando el fin se esté acercando. ¿Qué es la conclusión que sacamos? Que si estamos viviendo en tiempos de apostasía, estamos acercándonos a los tiempos finales, a la segunda venida de Cristo, ¿sí o no? Porque está en la Biblia. No porque yo trato de intimidarte o decirte algo que se me ocurrió compartir contigo, pero estamos leyendo la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15 al 17 dice, así que hermanos, yo te digo, prepárate porque vamos a leer muchas escrituras. Dice, así que hermanos, estad firmes, mira lo que dice ahí, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. También el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 1, verso 19, dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron. Mira lo que dice ahí, ese es el tema del mensaje de hoy. Naufragaron, se hundieron en la fe, se apartaron de la fe. Dice, naufragaron en cuanto a la fe, algunos de ellos. Cuando tú te apartas de las enseñanzas bíblicas, tu fe está naufragando.
¿Cuánto lo creen? Sabemos que nuestra salvación está en Jesucristo, pero muchas personas se la pasan peleando que cómo podemos llegar a ser salvos cuando la palabra de Dios es clara, bien sencilla. El evangelio: Cristo murió por mí, por mis pecados, y creyendo, si yo digo eso, lo confieso con mi boca, yo soy salvo. ¿Sí o no? Es lo que la palabra de Dios enseña, pero muchas personas se viven discutiendo cómo podemos alcanzar nuestra salvación. Pablo le escribe a Timoteo también en 2 Timoteo capítulo 2, verso 14 al 19. Dice: recuérdales esto. Es un consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. No pelees, no discutas con personas. Dios no quiere que discutamos, que entramos en una discusión de palabrerías. Dice: lo cual para nada aprovecha. El discutir la palabra de Dios, el discutir nuestra fe, para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Muchas veces los que oyen, que son nuevos o que están inmaduros en las cosas de Dios, salen afectados cuando ven discusiones, pleitos por lo que es la doctrina, y se alejan, dejan de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ven esto en la misma iglesia. Dice: procura con diligencia, este es el consejo que le da, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien. ¿Qué usa? ¿Qué es lo que usa bien? La palabra de verdad. No mis experiencias, no mis creencias por mis antepasados, no lo que a mí me enseñaron. La palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. O sea que de nada nos ayudan esas discusiones. Dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Ahí están dos nombres para que le ponga a sus niños cuando nazcan, si está pensando ponerles nombres. Dice: estos dos varones se desviaron, dice que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Entre ellos mismos discuten, entre ellos mismos peleaban la doctrina. Dice: pero el fundamento de Dios está firme. O sea, la palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios sigue siendo la misma. Está firme, dice: teniendo este sello, concede el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cómo podemos ver una persona que te está diciendo: tú no estás correcto, no crees en lo que yo creo, tú debes de creer esto? Yo creo que el testimonio de nosotros mismos es lo que nos hace sentir que el Espíritu Santo nos da testimonio en quién hemos creído. Llegaron unos mormones hace una semana a mi casa, y ya es la tercera vez que llegan. Y ellos vienen, primeramente llegó uno hablando español, después llegaron otros, y ellos venían a enseñarme el evangelio, lo que ellos predican, y les dije: lo siento, mis respetos para ustedes, los felicito por ese interés, pero prediquen el evangelio, no prediquen una religión, sino el evangelio. Les digo: yo no tengo el conocimiento que ustedes puedan tener, quizás ustedes tienen mucho conocimiento, pero el testimonio que yo siento de Dios cuando Él vino a mi vida, cambió, me transformó, eso es lo que para mí me dice que Dios está en mí, que el evangelio del perdón de pecados, la transformación que yo sufrí, que yo viví, es lo que me dice que no necesito otra doctrina diferente, que yo estoy en el camino correcto. ¿Por qué? Porque mi vida ha sido transformada. Y el testimonio que me da el Espíritu Santo de saber que si muero hoy, mañana voy al cielo, a su presencia, eso me dice que es Dios el que me ha transformado. No es una doctrina, no es una religión, no es una organización. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? Amén. Gloria a Dios. El testimonio que Dios ha hecho en nuestras vidas es el que nos confirma que Dios está con nosotros. ¿Sí o no? Amén. 2 Timoteo capítulo 3, verso 12 al 17. Perdón, ahí me brinqué 1, 3, del 1 al 15.
También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que es lo que estamos viendo, que estamos viviendo ahora. Tiempos peligrosos, tiempos de apostasía. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero mira lo que dice ahí, me llama la atención cuando dice, pero negarán la eficacia de ella. A ellos evita. Si tú conoces a alguien así, evítalo. No le está hablando a pecadores, así a personas de afuera. Pablo le está hablando a los creyentes en la iglesia. En 2 Timoteo capítulo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, enseñando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién hemos aprendido nosotros? De Cristo, de la palabra de Dios, de las Escrituras. Dice, y que desde la niñez muchos se criaron o nacieron en un hogar cristiano o en una iglesia cristiana. Dice que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo adquirimos nuestra fe? Por medio de Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, en la justicia de Dios, no en la justicia de un hombre, de un líder, de una organización. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso es que nosotros basamos y aprendemos de la palabra de Dios. 2 Timoteo 4:1-5 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que no prediques una doctrina, una religión o una fábula que te enseñaron tus papás o tus abuelitos. La palabra de Dios dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí yo entiendo que Dios nos dice que la palabra de Dios es buena para corregir, para redarguir, para enseñar, pero también nos dice que hay palabras para hacerlo, ¿sí o no? No podemos decir a todas las personas, especialmente a los nuevos convertidos, arrepiéntete o si no te vas a ir al infierno y ya los condenamos. Dice que tengamos paciencia y que enseñemos la doctrina, que tengamos paciencia con las personas. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, no de oído, ¿verdad? Dice de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. A eso nos ha llamado Dios, a cumplir el ministerio, a hablar su palabra. Hoy en día se practica todo menos la palabra de Dios. Se creen muchas cosas, muchas prácticas, pero menos en la palabra de Dios. Como cristianos, nosotros estamos en una zona muy peligrosa, que si no nos afirmamos en las enseñanzas bíblicas, corremos un riesgo de enfriarnos, de apartarnos, de ser llevados como las olas del mar por vientos de doctrinas. 2 Corintios 13:5 dice, examinémonos. Y mira lo que dice aquí, esto es bien importante, yo quiero que pongas atención. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Amén. Examínate tú mismo, no necesita alguien venir a decirte estás mal o estás bien, o yo estoy acá y tú allá y tú no estás correcto y yo sí. Examínate tú mismo en base a la palabra de Dios. Probaos a vosotros mismos
¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Yo quiero que tú reconozcas, que reconozcamos que solo tú y yo sabemos si hemos pasado el examen, ¿sí o no? Solo tú y yo sabemos cómo estamos con Dios, a quién le servimos. Muchos cristianos han tomado a la ligera las enseñanzas bíblicas y por eso es que están hoy aquí y mañana en otro lado. Mateo 7, 21 al 27 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Dice que va a haber muchos que van a decir: Señor, Señor, en tu nombre yo hice esto, hice aquello, eché fuera demonios, sané a los enfermos. Pero dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, fíjate lo que es la obediencia, lo que causa la diferencia, lo que es lo correcto. Dice, podemos escuchar, pero no hacer la voluntad, no obedecer. ¿Y de qué nos sirve? Por eso yo siempre le oro a Dios que salgamos de aquí transformados por el poder de la palabra de Dios, siendo hacedores de la palabra, no solamente venir y escuchar, pero poner por obra la palabra de Dios. Dice, y el que oye estas palabras y las hace, le compararé. Ustedes ya saben la historia para no leer todo, pero luego el 24 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ahí está el problema. Que nos comparará si no obedecemos como el que construyó sobre la arena y vinieron los vientos, las tormentas y derribaron todo. Entonces su fe no estaba firme. Primera de Juan 2, 3 al 6 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Lo que te decía al principio, ¿cómo puedes tú saber si conoces a Dios? Si tienes una relación personal con Dios. Dice, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Yo no lo dije. Dice, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, porque el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Por eso sabemos que estamos en él, no en una religión, no en una organización cristiana, pero en él, en Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Es cierto que Jesús tuvo compasión por la mujer que que fue descubierta en adulterio, mucha compasión. También es cierto que se sentó con los pecadores, pero el propósito era evangelizarlos y que la luz de Dios viniera a sus vidas. Todo esto es cierto, pero Él murió en la cruz para salvar a los que lo aceptan, no a los que lo rechazan. ¿Sí o no? Tenemos que creer la palabra de Dios. Ahí en sus notas dice: cada creyente tiene la responsabilidad de ser fiel a las enseñanzas de la palabra de Dios. Todos como creyentes, como hijos de Dios, tenemos esa responsabilidad de ser fieles a las enseñanzas, a la palabra de Dios, a la escritura. Tenemos la responsabilidad de ser fieles a la Biblia. Vivimos tiempos difíciles, ¿sí o no? ¿Cuántos creen que estamos viviendo tiempos difíciles? Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mi pregunta para ti es: ¿estamos buscando el reino de Dios primeramente? Antes de dar un paso, de hacer un plan, ¿buscamos la dirección de Dios? ¿O nosotros esperamos que automáticamente Él nos dé el pase a la vida eterna, el pase a la salvación? Dice: primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Segunda de Corintios 11, verso 1 dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. ¿Por qué Pablo le hablaba así de fuerte a la iglesia? Porque era un celo de Dios, un celo para que no se perdieran, para que no se desviaran de la enseñanza de la palabra de Dios, de la Biblia. Dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he
desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen para Cristo. Pero temo, este era el temor de Pablo cuando les hablaba a través de estas cartas, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Él era el pendiente que tenía, era el temor, la preocupación que los creyentes fueran desviados, fueran confundidos, fueran enseñados erróneamente. Dice, ¿por qué? Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea que Pablo conocía a los creyentes, sabía que eran débiles, que su fe no estaba bien firme. Y dice, si viene uno y les predica un evangelio diferente o una doctrina diferente, lo aceptas y lo crees. Y yo que les digo la verdad, no lo creen. Él tenía ese temor, ese pendiente. Dice, lo que Pablo está diciendo aquí es que los corintios estaban en ese riesgo, estaban en esa zona peligrosa. Mi pregunta para ti en este día es, ¿estás tú en esa zona peligrosa? Solamente tú puedes contestar eso. ¿Cómo estás con Dios? ¿Qué estás haciendo para afirmar tu fe en la palabra de Dios, para obedecerla? Juan capítulo 17, verso 17 dice, santifícalos por la verdad, por la palabra de Dios. Tu palabra es verdad. Segunda de Corintios capítulo 4 dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Dios no quiere que cambiemos la palabra de Dios ni que la adulteremos, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandiese la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. A muchas personas no les llega el evangelio, la luz de Cristo, por eso se pierden. Dios no nos ha llamado a discutir religiones o doctrinas o creencias. Él nos ha llamado a hablarle a las personas para que se salven, para que no se pierdan. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún, mira lo que, con esto yo me quito a los mormones muy fácilmente, porque dice la palabra de Dios, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os predica un evangelio diferente, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. No podemos aceptar cualquier viento de doctrina, cualquier creencia que vienen y nos hablan sutilmente y después decimos, pues sí, tiene razón, habla muy bonito, son muy buenas personas, tienen apariencia de santidad, bueno, tienen todo menos la palabra de Dios. Amén. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno, otra vez lo vuelve a repetir, os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Una vez más lo dice. Gálatas 3:1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad, la palabra de Dios? Dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Gálatas 5:7 dice, vosotros corríais bien, o sea, ustedes estaban bien. Dice, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Qué fue lo que te hizo a ti cambiar de la fe, la base en la palabra de Dios? ¿Qué fue lo que te hizo cambiar? Si alguien viene y te predica algo diferente y tú lo crees, quiere decir que tu fe no está bien fundada en las Escrituras. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Para terminar, yo te voy a pedir que te pongas de pie
La Biblia nos previene que en los últimos días se manifestará la apostasía. Personas se apartarán de la fe, se dejarán llevar por vientos de doctrina. Eso es lo que la Biblia nos enseña, que habrá una manifestación muy fuerte de la apostasía. La palabra de Dios será distorsionada, será cambiada, será adulterada por personas y será como una epidemia en las iglesias, en los mismos creyentes. Es triste ver cómo personas que han sido fieles creyentes o creíamos que eran fieles a Dios y de repente dices, no están más en los caminos de Dios o se han apartado. Es triste ver eso. La apostasía se está manifestando. Hoy en día la gente se pasa discutiendo si Jesús es el camino a la salvación, si Él es el fundamento, la base para nosotros adquirir nuestra salvación, cuando la Biblia es bien clara. Hay resultados, hay consecuencias que podemos sufrir o que vemos en personas que no están firmes en las cosas de Dios. Los resultados ahí en sus notas de la apostasía en las personas, número 1, podemos ver que personas se van de las iglesias, dejan la iglesia, dejan de creer en Dios. ¿Por qué? Porque su fe no estaba firme, porque no están firmes en las enseñanzas bíblicas, no en una religión, pero en la palabra de Dios. Hay un riesgo cuando nosotros no dedicamos tiempo a la lectura, a la oración, a la comunión con Dios. Número 2, otro resultado a causa de la apostasía en las personas. Ves muchas personas que asisten a la iglesia, están en la iglesia, pero abiertamente desobedecen las enseñanzas bíblicas. Amén. Tenemos que tener cuidado. Simplemente personas que tú ves en la iglesia están ahí sentadas, aparentemente vienen buscando de Dios, pero lo que hacen es burlarse de la palabra de Dios, inclusive burlarse del predicador. Y número 3, hay preocupación en el cuerpo de Cristo por el compromiso que hay por enseñar la verdad bíblica, la palabra de Dios. Ahí donde tú estás, yo te pido que cierres tus ojos, oremos para ser despedidos. Pero antes de despedirnos, yo quiero decirte, estamos viviendo tiempos difíciles. Nuestro país está herido, está sufriendo las consecuencias por todo lo que pasa, lo que pasó en Las Vegas. Y pasa cada día, vemos las noticias, por donde quiera se escucha mucha violencia. ¿Por qué pasa esto? Porque le hemos dado la espalda a Dios, porque hemos cambiado la base, la enseñanza de las enseñanzas bíblicas, de la doctrina que tenemos en la palabra de Dios, por otras cosas, por otras creencias, por fábulas. Yo quiero que tú reconozcas que debemos tomar en serio la palabra de Dios. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, si tú estás aquí y no le has entregado tu vida a Cristo, antes de orar yo quiero decirte ahí donde tú estás, o si te has alejado, o si fuiste creyente en algún tiempo y por alguna razón, por algún motivo, te apartaste, solo Dios conoce tu corazón. No es una casualidad que tú estés aquí en este día. Mientras la iglesia ora, ahí con tus ojos cerrados, yo quiero decirte, si hay alguien que no le ha entregado su vida a Cristo, que no le ha pedido perdón, que no ha reconocido que Él vino aquí a morir por nuestros pecados, ahí donde tú estás, solamente repite esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por el privilegio que me das de estar aquí en este día. Sé que no es una casualidad. Yo sé que tú tienes un plan conmigo. Te pido perdón por mis pecados.
Te pido perdón porque te he ofendido. Reconozco que tú eres mi Dios. Yo creo de corazón que tú viniste a morir por mí, que diste tu vida en la cruz del Calvario, que derramaste tu sangre para limpiar mis pecados, para perdonarme, para darme vida eterna. Yo lo creo de todo mi corazón. Yo te pido que me perdones. Te pido que vengas a mi vida, que me salves, que anotes mi nombre en el libro de la vida. Yo lo creo en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias también por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra, por lo que hemos aprendido en este día. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser fieles a tu palabra, que podamos ser obedientes, que no seamos solamente oidores, que seamos hacedores de ella, que la pongamos en primer lugar en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, que sembremos la semilla de la palabra de Dios en nuestros hijos, porque ese es el futuro, las generaciones para estos ministerios. Te damos gracias, Señor, porque podemos aprender algo nuevo en este día. Te pedimos fortaleza, que tú nos guíes, que tu Espíritu Santo nos redarguya cuando estemos siendo tentados, cuando estemos queriendo ser distraídos a desobedecerte. Te pedimos por nuestros hogares, por nuestras familias, por nuestro ministerio, por esta iglesia, por esta congregación. Ponemos delante de ti cada petición, cada hermano, hermana que están enfermos, que por alguna razón de enfermedad no están aquí en este día. Ahí donde ellos están, te pedimos que tú extiendas tu mano sanadora y que puedas traer sanidad física en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Oramos por Kelly, por el hermano Félix, por la hermana Catalina. Tú sabes lo que ellos están padeciendo, Señor. Nos despedimos, Señor, de este lugar, pero no de tu presencia. Te damos gloria, te damos honra, porque tú eres nuestro Dios. Oramos y todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén. ¿Por qué no le da un aplauso con todo?